Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Espero que este frío día de junio los encuentre bien, de salud, en sus casas. Primero que todo, presentarme. Mi nombre es Jamie Castro, yo soy subgerente comercial de oftalmología en ATM. Y queremos darle la bienvenida a todos a este webinar de inteligencia artificial en la detección temprana de retinopatía diabética, realizado por ATM. Muchas gracias por acompañarnos, por su puntualidad. Esperamos que disfruten este webinar, es un tema muy innovador y va en beneficio de muchos pacientes. También quiero contarles un poco cuál va a ser la estructura. La estructura del webinar. Comenzaremos la primera charla con la doctora Olga Cerón. Luego comenzaremos la segunda charla con Claudio Set, tecnólogo médico en oftalmología. Y luego, por último, el doctor Alfredo Triviño. Al finalizar todas las charlas tendremos unos casos clínicos muy interesantes en donde ustedes, audiencia, participarán activamente a través de votación directa. No se lo pueden perder, está muy interesante. Y por último, comentarles que las charlas fueron grabadas previamente para resguardar el tiempo y la conexión a internet de los oradores. Sin embargo, los oradores se encuentran presentes hoy esperando responder sus preguntas al finalizar las presentaciones. Además, también los quiero dejar invitados para que puedan escribir a nuestro mail cualquier pregunta, duda que les surja durante el webinar. Sin duda vamos a poder responderlas, esperamos al final, y si no es así, en algún minuto de esta semana. Sin más preámbulo, comenzaremos con la exposición de la doctora Olga Cerón. Queridos colegas, es un gran placer compartir con ustedes en esta cumbre virtual de tecnología y de inteligencia artificial Nuevos Horizontes de la Salud. Declaración de conflictos de interés. Soy empleada por Novartis. Las opiniones expresadas en esta presentación y en las siguientes diapositivas son únicamente mías y no necesariamente las de Novartis Pharmaceuticals Corporation. Hoy les presentaré los avances de la inteligencia artificial en la plataforma de salud, específicamente en la evaluación de retinopatía diabética. Vivimos en una era de transformación de tecnología digital en la que la inteligencia artificial está logrando muchos avances en nuestros sistemas de prestación de servicios de salud. Hablaré sobre la inteligencia artificial, su impacto en el sector de la salud, el impacto de inteligencia artificial en diabetes, las plataformas y avances de esta tecnología, el examen ocular de retinopatía diabética con la inteligencia artificial, la validación de esta tecnología y sus futuros avances. Las aplicaciones en la salud de inteligencia artificial son varias, incluyendo la salud poblacional, la salud individual, sistemas de salud, farmacéuticos y tecnología médica. La inteligencia artificial es una amplia categoría de software que realiza tareas que convencionalmente eran realizadas por humanos. Es un software de aprendizaje automático, machine learning, que se apoya en el algoritmo para obtener patrones a partir de datos, lo que nos provee la extensión del médico en el sector de la salud para atender a más pacientes. Este sistema utiliza diferentes software para diversos fines y muchos de esos productos utilizan la inteligencia artificial o están comenzando a agregar esta tecnología. También tienen un enorme potencial para mejorar la salud poblacional, las eficiencias en torno al suministro de servicios de salud y está por convertirse en una herramienta importante en la transformación de los servicios de salud en la próxima década. El impacto de la inteligencia artificial nos ayuda a formar un equipo médico completo de especialistas, a llegar a lugares en el país donde no hay acceso a servicios médicos, prevenir la pérdida de la visión, mantener la calidad de la visión de nuestros pacientes, aumentar el tratamiento y la evaluación anuales, generando excelencia en combatir la retinopatía diabética, ayudando a la economía a establecer un programa preventivo de salud,
ser un ejemplo de tecnología avanzada de salud global. Y los alcances son de gran impacto. El horizonte es amplio y tienen un gran alcance. La diabetes es una condición grave y crónica que ocurre cuando el cuerpo no puede producir insulina o lo produce en cantidad insuficiente o cuando no puede utilizar eficazmente la insulina que produce, causando hiperglicemia. Las principales categorías de diabetes son tipo 1, tipo 2 y diabetes mellitus gestacional. La diabetes tipo 2 es el tipo más común de diabetes y representa el 90% de casos de diabetes en todo el mundo. Aquí vemos las estimaciones y proyecciones mundiales de la diabetes. La Federación Internacional de Diabetes revela que para el 2045 700 millones de personas vivirán con diabetes. Aquí vemos que la diabetes sigue creciendo a nivel mundial y se prevé que continúe creciendo. La prevalencia creciente de la diabetes es impulsada por una compleja interacción de factores socioeconómicos, demográficos, ambientales y genéticos. Esta diapositiva destaca la importancia y el crecimiento e impacto de la diabetes en todos los países y regiones del mundo. En la actualidad, alrededor de 463 millones de adultos entre los 20 y 79 años de edad tienen diabetes. Se prevé que la cantidad total aumentará y llegará a los 700 millones para el 2045. Lo mismo vemos de esta enfermedad crónica que ha aumentado de forma alarmante en América Latina y el Caribe, paralelo a lo que vemos en el mundo entero. La renopatía diabética tiene el potencial de afectar cómo nosotros miramos el mundo. Aquí vemos el impacto de la renopatía diabética. ¿Te has sorprendido y maravillado con los increíbles paisajes que nos rodean? Qué asombroso es ver cada detalle del paisaje. Pero las complicaciones de la diabetes que conducen a la renopatía diabética desaparecen partes completas del paisaje, arrebatándonos el precioso don de la vista. ¿Cómo podemos prevenir esto? Las intervenciones tempranas, la tecnología de inteligencia artificial tiene el potencial de servir como una nueva herramienta en la prevención de las complicaciones a causa de la renopatía. La renopatía diabética es una de las principales causas de pérdida de visión en todo el mundo entre el grupo de personas de edad laboral, generalmente entre los 25 a 79 años de edad. La renopatía diabética se clasifica según una escala de gravedad basada en sus características clínicas. La renopatía diabética no proliferativa se clasifica en un espectro de gravedad como leve, moderada, severa y en sus casos más avanzados proliferativa. El edema macular diabético puede desarrollarse con cualquier nivel de renopatía diabética. Las complicaciones se asocian con presión arterial alta, enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares, insuficiencia renal crónica, daños al sistema nervioso, infecciones de la piel y problemas de la visión como glaucoma, catarata y diabetes y renopatía diabética. La tecnología puede ayudar a detectar la renopatía diabética y el crecimiento de la población de pacientes con diabetes es fundamental para el lanzamiento de estas nuevas tecnologías que nos pueden ayudar a satisfacer la demanda de atención ocular y prevención de la renopatía diabética, ayudando a detección de la enfermedad, diagnóstico rápido, aumentando la tasa de revisión ocular, creando modelos expandiendo la función de la inteligencia artificial en oftalmología, aumentando la calidad de vida de nuestros pacientes y reduciendo el costo del sector de salud. En abril del 2018, la FDA en los Estados Unidos aprobó el primer sistema de diagnóstico completamente automático basado en la inteligencia artificial. Y esto impulsó la innovación y exploración de nuevas soluciones de diagnóstico. Esto representa una gran hazaña para los sistemas de inteligencia artificial en la medicina.
Con este impulso, la FDA aprobó iHeart también en el campo de la oftalmología, con indicaciones para mejorar los programas de detección para incluir retinopatía diabética, más que leve o sea moderada, y adicionalmente retinopatía diabética que amenaza la visión. Desde el fondo del ojo hacia el frente, se espera que la inteligencia artificial brinde a los oftalmólogos nuevas herramientas automatizadas para diagnosticar y tratar enfermedades oculares. IDXDR es un sistema diagnóstico de inteligencia artificial que diagnostica en forma autónoma a los pacientes con retinopatía diabética y de edema macular. Los resultados son de diagnóstico de punto de atención. Tienen una interfaz de usuario sencillo y también la detección de retinopatía diabética más que leve o moderada, con una sensibilidad de detección de 87% y especificidad de 89%. iHeart ha sido certificado y aprobado por el FDA con dos indicaciones, más de retinopatía leve, o sea, moderado, y retinopatía la cual amenaza la visión. Se puede usar con diversas cámaras no mediáticas, cumple con las normas internacionales para la retinopatía diabética y los resultados se proporcionan en 60 segundos. Tiene sensibilidad de detectar pacientes de retinopatía diabética más de leve de 96% y 92% respectivamente. La especificidad de detectar pacientes sin retinopatía diabética también llega a los mismos niveles de detección. Al evaluar esta tecnología, iHeart logró una sensibilidad de 96% frente al ETDRS en comparación con el especialista de retina que alcanzó el 59.5% frente al oftalmólogo general que alcanzó el 20.7%. La tecnología de iHeart es un sistema innovador y aquí vemos cómo en 4 pasos nos da un resultado. Primer paso es la fotografía. La fotografía es una foto de la retina utilizando las cámaras del fondo del ojo. Estas imágenes se suben a la nube, después son analizadas en 60 segundos y el cuarto paso es la derivación y referido dependiendo del resultado del examen. Si el examen es positivo, se programa la cita con el médico. Y si el examen es negativo, el paciente puede regresar en 12 meses para su examen anual. El sistema de análisis de iHeart. Esta tecnología ha procesado más de 2 millones de imágenes de retina de pacientes con diabetes en el Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos y ha validado en publicaciones con más de 200,000 imágenes. iHeart es la tecnología de inteligencia artificial más ampliamente validada para la detección autónoma de la retinopatía diabética. Los estudios demuestran que este es un sistema de detección seguro y eficaz, que tiene sensibilidad de 96%, que cumple con los criterios de valoración de sensibilidad y especificidad, y tiene el potencial para reducir costos. Este estudio evaluó varios sistemas de inteligencia artificial y resaltó iNOC, específicamente iHeart, en el algoritmo G, el cual fue el único algoritmo estadísticamente indistinguible del evaluador humano. Y también no omitió ni un solo caso de retinopatía diabética moderada, no proliferativa o severa, logrando 100% de sensibilidad en estos casos. Y también tuvo un sistema de una mayor cantidad de costo ahorros. Los resultados claves del estudio principal de iHeart. El sistema iHeart se comparó favorablemente con el estándar de referencia clínica de imágenes estereoscópicos de 4 campos en pacientes con diabetes. La alta sensibilidad y especificidad
pueden permitir el examen ocular de la retinopatía diabética en el lugar de atención. Y la alta capacidad de imágenes con una pequeña fracción que requieren dilatación garantiza que la gran mayoría de pacientes obtendrán resultados procesables. Aquí vemos la alta sensibilidad y especificidad de esta tecnología. Los resultados en las siguientes diapositivas comparamos los subgrupos del sistema de inteligencia artificial de iArt, oftalmólogos generales, especialistas de retina y el sistema de detección de inteligencia, con evaluaciones de centros de lectura de fotografías de fondo de ojo para la detección de retinopatía diabética, más que leve, o sea, moderada o avanzada. Aquí apreciamos los resultados de iArt y oftalmoscopía dilatada frente al centro de lectura, logrando sensibilidad de 96% comparando al examen dilatado. Aquí vemos el sistema de inteligencia artificial comparado con el oftalmólogo general y de nuevo destacando el sistema con sensibilidad de 96%. Aquí vemos cómo el sistema de inteligencia artificial comparó con el especialista de retina y de nuevo logrando 96% de sensibilidad comparando al especialista de retina. Al evaluar esta tecnología, iArt logró una sensibilidad de 96% frente al ETDRS. Este análisis demostró el poder de este avance tecnológico. La tecnología de inteligencia artificial ha llegado a varios países del mundo y continúa abriendo puertas para promover salud y bienestar de la población. Los países de Latinoamérica tienen la capacidad de aprovechar toda la potencial de la inteligencia artificial, oportunidades que la transformación digital crea para la sociedad, la salud y la economía. Los países latinoamericanos tienen el potencial de establecer una estrategia regional de mercadeo digital transfronterizo, transformando a través de la integración de la infraestructura digital y llevando los servicios a los ciudadanos de servicios de salud al más allá y fomentando la innovación en los servicios y programas de salud. El impacto, el establecimiento de programas de examen ocular de la retinopatía diabética se beneficia tanto de la aceptación sociopolítica como del compromiso de los profesionales de salud a largo plazo. Superará las barreras que impiden la evaluación de los pacientes diabéticos, como el acceso a atención médica, recursos para acudir a un especialista, la distancia, y la inteligencia artificial puede ser el brazo que extiende el cuidado del equipo médico y así lograr atención a más pacientes, siendo una fuente de evaluación temprana, identificando el paciente que requiere tratamiento, refiriendo al especialista de manera rápida y eficaz, y con la meta de prevenir la ceguera y mantener la visión como una prioridad. Los nuevos horizontes. La tecnología de inteligencia artificial continúa expandiendo, ayudándonos en el arduo trabajo para continuar a nivel local y global, así como en manejo de diversas condiciones tales como la diabetes, degeneración macular, glaucoma, estableciendo algoritmos y evaluación de biomarcadores para comprender mejor el patogénesis de la enfermedad, por lo tanto desarrollando nuevos modelos de tratamiento con los avances de inteligencia artificial y así poder transformar la prestación de atención médica de una manera efectiva y económica, mejorando la calidad de vida de nuestra población. En conclusión, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, machine learning, es donde la medicina y la tecnología moderna se cruzan, lo que genera oportunidades para continuar transformando la prestación de servicios de salud. Nuestro interés global es el objetivo común
de la preservación de la visión y la eliminación de la retinopatía diabética y sus complicaciones. Nuestra meta es promover la atención integral de la salud ocular en el 2021 y en el más allá. Muchísimas gracias. Si tienen algunas preguntas, las contestaremos al final de las siguientes presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Olga Cerón. Ahora vamos a continuar con el siguiente orador, que es Claudio Sepp. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y darnos el espacio para poder presentar este trabajo de investigación que hemos realizado junto con el tecnólogo médico Rolando Silva. En este estudio es un estudio que está que ha sido aceptado para su publicación en la Revista Médica de Chile. Aún estamos esperando el número en el cual va a ser oficialmente publicado el artículo para que todos tengan acceso a esta información. Y hemos querido calcular la tasa de cobertura anual de tamizaje para la detección de retinopatía diabética en Chile. ¿Con qué objetivo? Evaluar si las estrategias y las medidas en políticas de salud pública han sido efectivas para poder dar cobertura al tamizaje, ¿verdad?, y la detección de la retinopatía diabética en Chile. Aquí estamos los autores de este trabajo. En primer lugar, Rolando Silva, quien está terminando su magíster en investigación clínica en la Universidad de Barcelona. Yo soy coautor de este trabajo, mi nombre es Claudio Sepp, soy doctor en oftalmología y ciencias visuales de la Universidad Federal de Sao Paulo, también tecnólogo médico, me desempeño asistencialmente en clínica oftalmológica ISB y soy profesor de la Universidad Católica del Paraíso. ¿Ya? Declaramos ambos no tener conflictos de intereses con la investigación propiamente tal y menos todavía con esta presentación. Para contextualizar diabetes y retinopatía diabética a nivel mundial, los últimos estudios de la Organización Mundial de la Salud indican que existen 415 millones de personas en el mundo que padecen diabetes. De ellos, 146 millones padecen retinopatía diabética. Este es un estudio publicado el 2016 y el 2020 en el informe de la Organización Mundial de Salud para la Visión, ¿ya? Se estima que el 34.6% de los pacientes diabéticos finalmente terminará desarrollando retinopatía diabética. Entre el 5 al 10% de ellos llegará a un tratamiento por retinopatía diabética proliferativa y edema macular diabético, que son las formas más severas de esta patología, ¿ya?, y que afectan más a la visión. Entendemos también que el tratamiento oportuno disminuye significativamente la pérdida y el riesgo de pérdida de la visión, ¿verdad? Los tratamientos, fotocoagulación, inyección intravítrea, cirugía vitreoretinal, son altamente costosos, sobre todo en el sistema público de salud, ¿ya? En Chile tenemos una prevalencia de esta enfermedad en torno al 14.9 y 24.78%. ¿Cómo damos cobertura a estas patologías? A partir del sistema GES, en el cual se encuentran implícitas, ¿verdad?, o dentro de este sistema, la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y la retinopatía diabética. Todo esto es financiado por el Fondo Nacional de Salud, que es FONASA. Actualmente FONASA, no actualmente, el 2019, ¿verdad?, FONASA tiene un financiamiento de salud a 14.244.833 personas, lo cual representa el 74.6% de la población proyectada para aquel año. Respecto a tamizaje de retinopatía diabética, la guía clínica del MinSal sugiere una evaluación anual de fondo de ojo realizada por un médico oftalmólogo o por un tecnólogo médico de la especialidad de oftalmología, por medio de cámara fotográfica retinal no midriática, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los objetivos que se ha propuesto el MinSal para respecto a índices o valores de tasa de cobertura en los últimos años? Bueno, el 2021 establece una meta del 80% de tasa de cobertura a nivel nacional de las personas inscritas en el programa de salud cardiovascular, ¿ya? Esto lo ha reportado la Subsecretaría de Redes Asistenciales a partir de esta matriz de cuidados a lo largo del curso de la vida, ¿verdad?, en el cual el 2019 indicaba un 80% y, para ser más exactos, aquí tengo los datos, miren, estos son los datos del 2021, pero el año 2019 daban una meta del 80% de los pacientes con un fondo de ojo vigente entre los pacientes con edad de 15 a 24 años. A los pacientes entre 25 a 64 años pues, se trazan una meta del 90%, y para los pacientes
mayores de 65 años, nuevamente una meta del 80%. Y esto no con el único propósito de cuidar la visión, sino que disminuir la mortalidad prematura asociada por diabetes mellitus. O sea, es una estrategia de detección a través del fondo de ojo para reducir la mortalidad y la salud sistémica de las personas y prevenir la muerte, ¿verdad? ¿Cómo estamos haciendo esto? ¿En qué estamos actualmente? Bueno, Chile cuenta con 29 servicios de salud. Estos entregan territorialmente la ejecución del tamizaje de fondo de ojo a 346 municipios existentes en todo el país, principalmente a través de las unidades de atención primaria oftalmológica, que claramente a través del trabajo conjunto entre la administración de la salud, ya sea de los servicios de salud, de las corporaciones municipales, etcétera, y el trabajo asistencial de tecnólogos médicos y médicos oftalmólogos ha sido claramente un éxito y que se viene implementando desde el año 2008 en adelante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo ha impactado esto en la tasa de cobertura para la detección de retinopatía diabética? Eso es un dato que estamos tratando de averiguar a partir de esta investigación. Ahora, que cuando buscamos publicaciones oficiales del gobierno chileno, solamente a través de la guía práctica clínica, en donde especifican el problema de salud auge número 31, que es la retinopatía diabética, el año 2016 dicen que tiene una tasa de cobertura de 32.4%. El MinSal, al ser consultado por esta información, si tenía más antecedentes, a través de transparencia, nos indican que el año 2010 tienen una tasa de cobertura en torno al 18.02%. Solamente esos son los datos que nos entregaron. Ahora, si vemos y analizamos cómo la atención primaria en salud en relación a la oftalmología se ha ido desarrollando a partir de las guapos, aquí podemos ver una gráfica, cómo se van incrementando el número de guapos desde el año 2008 hasta el 2016, que son los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Salud, ¿ya? Nosotros encontramos un documento que el año 2019 hay 145 guapos a nivel nacional, ¿ya? Ahora, lo relevante es que entre el año 2014 y 2017 se invierte en la implementación de 34 unidades de atención primaria oftalmológica. De esto, al mismo tiempo, existe un aumento de 33 a 124 establecimientos adheridos a la estrategia de teleoftalmología entre los años 2014 y 2017. Entonces están viendo como una respuesta, como una solución al tamizaje para la retinopatía diabética, la teleoftalmología, ¿ya? Aquí vemos el número de guapos, cómo se ha ido incrementando del año 2013 al año 2016, pero impacta el número de pacientes o exámenes realizados por teleoftalmología, de 7.470 al 2013 a 171.600 el año 2016. Esto sumado a que se han ido implementando un gran número de guapos a nivel nacional, ¿verdad? Ahora, sabemos lo que pasa el 2016, por el dato que nos entrega el gobierno, sabemos lo que pasa el 2010, pero ¿qué pasa con el resto de los años? Es por eso que nos planteamos el siguiente propósito: determinar y analizar la tasa de cobertura anual de tamizaje del fondo de ojo en Chile y en cada uno de sus servicios de salud entre los años 2011 y 2019, permitiendo evaluar la realidad nacional con evidencia estadística como soporte para el desarrollo y mejoramiento de políticas públicas en Chile y Latinoamérica. En relación a la metodología, este es un estudio analítico, observacional y retrospectivo, en el cual analizamos los datos y los registros estadísticos mensuales del Programa de Salud Cardiovascular publicado por el DEIS, el Departamento de Estadística e Informática en Salud, que son datos abiertamente asequibles para todo aquel que quiera consultarlos, ¿verdad?, del Ministerio de Salud. Analizamos estos datos del año 2011 hasta el 2019, pacientes diabéticos mayores de 15 años pertenecientes a este programa de salud cardiovascular y cubiertos por FONASA. Hicimos un recuento estadístico a nivel nacional, desagregado por servicio de salud, y también lo hicimos desagregado por comuna, tanto de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y aquellos que cuentan con tamizaje fondo de ojo en el año calendario. Es necesario definir qué es lo que nosotros consideramos como fondo de ojo, de tasa de cobertura de fondo de ojo. Es el porcentaje de pacientes diabéticos del programa de salud cardiovascular que cuenta con fondo de ojo anual en un año calendario. Y tamizaje de fondo de ojo es el examen realizado de manera presencial o de forma remota a través de telemedicina por oftalmólogo, o en su defecto el que es realizado por un tecnólogo médico oftalmólogo por medio de cámaras retinales. En ningún caso acá estamos evaluando la implementación de estrategias de
inteligencia artificial. Sabemos que el gobierno desde el 2018 tiene una estrategia para evaluación, complementar este sistema por telemedicina. Nosotros tenemos algunas conclusiones que preliminarmente nos arroja la tasa de cobertura, sin embargo no fue el propósito de esta investigación. En relación a los resultados, aquí tenemos un gráfico en donde podemos ver la tasa de cobertura del año 2011 hasta el año 2019 de manera independiente. La franja azul representa a los pacientes diabéticos, la franja roja a los pacientes diabéticos con fondo de ojo y la línea roja la tasa de cobertura anualmente, y vemos cómo se va comportando. Claramente vemos que la tasa de cobertura del año 2011 al año 2019 se ha ido incrementando considerablemente, o sea, de un 19% a un 36% se ha aumentado la tasa de cobertura a nivel nacional. Ahora, probablemente esto esté relacionado al incremento de número de guapos, que son los centros de tamizaje de fondo de ojo por excelencia en la atención primaria, y esto nos ha permitido incrementar el número de la tasa de cobertura. Sin embargo, también hay que considerar que el número de diabéticos ha ido aumentando, ¿ya? Pero también podemos ver que el número de pacientes con tamizaje de fondo de ojo son también más. Por otra parte, podemos ver que del año 2014 al 2015 hubo un descenso en la tasa de cobertura, al igual que el 2017 al 2018. ¿Ya? En general, del año 2011 al 2016, hemos visto que existe una diferencia estadísticamente significativa respecto al incremento. O sea, es notorio el incremento respecto a tasas de cobertura desde el año 2011 al 2016. Sin embargo, esta diferencia estadísticamente significativa ya no es tal del año 2016 en adelante, agudizándose el año 2017. ¿Ya? No obstante, el año 2019 alcanzamos un alza histórica en torno al 36.4% de tasa de cobertura. Pero hay que entender que tenemos un número de pacientes importantes que no están siendo evaluados, que estamos bastante lejos de la tasa de cobertura del 80% en los pacientes entre 15 y 24 y mayores de 65 años, la meta que se ha propuesto el Ministerio de Salud, y aún más del 90% entre los pacientes entre 25 y 64 años. ¿Okay? Acá vemos otra tabla en donde se ven la tasa de cobertura anual promedio de todos los desagregados por los servicios de salud, ¿verdad? Podemos ver en colores cada uno de los años para tener una referencia. Acá vemos al medio, ¿verdad? La media nacional en tasa de cobertura, que del 2011 al 2019 alcanza una media de tasa de cobertura del 29.99%, ¿ya? Aquí podemos ver los servicios de salud por debajo de esta media nacional y los servicios de salud por encima de esta media nacional. Destaca el servicio de salud Ñuble, el servicio de salud Reloncaví, con tasa cercana al 50%. Y en contraste, la tasa de cobertura de los servicios de salud Antofagasta y Metropolitano Central con tasas de cobertura bastante bajas, ¿verdad? Aprovechando que está el doctor Treviño, quizás nos puede explicar qué es lo que pasa con la tasa de cobertura en Osorno, ¿verdad? Que está sobre la media, está en torno al 33.28% del año 2011 al 2019, pero lo que llama la atención es el año 2017, que tiene una tasa de cobertura muy buena, 56.8%, casi cercano a lo que está Gales, ¿verdad? Con el 56.8%. Sin embargo, el año 2017 va teniendo un avance, un crecimiento sostenido, 2017 te destaca, y el año 2018 cae considerablemente la tasa de cobertura, el 2019 cae también, existe un incremento, pero aún así es mucho más baja de lo que hicieron el año 2017, ¿verdad? Precisamente es eso los datos que queremos analizar. Creo que era necesario tener la tasa de cobertura desagregado por servicio de salud, la tasa de cobertura anual, evaluar qué es lo que pasa en cada año, porque esto nos va a permitir analizar si las estrategias que se están implementando en materia de salud pública para el tamizaje de fondo de ojo están siendo efectivas. ¿Qué estamos logrando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos funcionando bien? ¿Estamos funcionando mal? Creo que eso es relevante de poder analizar con esta tasa de cobertura que hemos calculado, ¿ya? Bueno, aquí otro gráfico en donde podemos ver la tasa de cobertura de fondo de ojo para el año 2019, desagregado por servicio de salud. Destacan el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente con una proporción de pacientes bastante alta, en contraste al Servicio de Salud Aysén con una proporción de pacientes bastante baja. Ahora, diferente es
las tasas de cobertura que tiene cada uno de los servicios, ¿verdad? La proporción guarda relación con la cantidad de pacientes diabéticos que tiene cada servicio de salud. No obstante, en lo que refiere a materia tasa de cobertura, el Servicio de Salud Roncaví destaca con una tasa de cobertura en torno al 50%, lo cual es bastante bueno. Como conclusiones, la meta del 80% de tasa de cobertura propuesta por el MinSal está lejos de lograrse a nivel nacional. No estamos ni cerca, ¿verdad? Entonces, creo que a partir de este trabajo se pueden hacer algunos análisis respecto de qué es lo que está funcionando y qué es lo que no, ¿verdad? Claramente el incremento de unidades de atención primaria oftalmológica en salud ha sido un beneficio, se ha ido aumentando, pero probablemente otras estrategias no sean las más efectivas para generar este aumento, ¿ya? Se demuestran diferencias estadísticamente significativas en las tasas de cobertura interanuales entre los servicios de salud, y esto evidencia una inequidad entre estos para entregar el tamizaje de fondo de ojo. O sea, los diferentes servicios de salud no tienen una media, no tienen una meta, o sea, existen diferencias muy altas, unas que están en torno al 50% y otras que están bajo el 20%, y eso significa una inequidad en el acceso de la población diabética para el tamizaje de fondo de ojo. Y estamos hablando de que no es solamente para evaluar su función visual, sino que de alguna manera, asimismo lo ha propuesto el MinSal, que es para evitar, ¿verdad?, muertes por diabetes. Entonces es la vida de las personas que se está dejando de poder cuidar de alguna manera a partir del tamizaje de fondo de ojo que nos hemos propuesto como meta, ¿ya? Las tasas de cobertura altas y bajas se caracterizan por mantenerse a través del periodo por los mismos servicios de salud, ¿ya? O sea, quienes están altas funcionan bien, se caracterizan por estar bastante bien, quienes están mal se caracterizan por estar con tasas de cobertura bastante bajas y de no repuntar, ¿verdad? También fueron calculadas las tasas de cobertura en los 346 municipios. Esto no es materia de análisis en esta publicación específicamente. Sin embargo, solamente para adelantar, municipios de Cerrillo y Estación Central del Servicio de Salud Metropolitano Central en el año 2019 no logra superar el 2%. En contraste, comunas que son de un mismo desarrollo, ¿verdad?, Colina e Independencia, el sistema del Servicio de Salud Metropolitano Norte, muestran una tasa de cobertura en este mismo año del 64.09 y 31.77% respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo cada una de las comunas que tan diferente, ¿verdad?, que está dando tasas de cobertura tan disímiles, ¿ya? Por otra parte, Inglaterra obtuvo una cobertura del 82.8% y 82.4% en su programa de screening 2015, 2016, 2016, 2017 respectivamente. Gales alcanza un 67.5%. O sea, estos son países que estamos de acuerdo en otro ingreso por cápita, es otro tipo de sociedad, está totalmente desarrollado, otra cultura oftalmológica, etc. Sin embargo, ellos tienen tasa de cobertura del nivel del cual se propone el gobierno chileno. Claramente hay falencias que no se han logrado subsanar con desarrollo de políticas públicas que apunten hacia la disminución de la ceguera y discapacidad visual producto de la retinopatía diabética. Eso queda de manifiesto a través de esta investigación. Ahora, el año 2018, algo que destaca respecto a lo que estaba hablando anteriormente, el gobierno implementa una estrategia con la utilización de inteligencia artificial para el diagnóstico de la retinopatía diabética, para ser un complemento a lo que se hacen las unidades de atención primaria oftalmológica, ¿verdad?, en los servicios de salud. Sin embargo, ya vimos que del año 2016, específicamente el año 2017 al 2019, no existe ningún incremento en las tasas de cobertura. Si bien existe, es bastante poco, o sea, estadísticamente significativo no es. Y la compañía, ¿verdad?, que desarrolló, que vende servicio al gobierno de inteligencia artificial, ellos promueven que su herramienta va a venir a triplicar, incluso a quintuplicar la tasa de cobertura en los servicios de salud, lo cual está bastante lejos de poder cumplirse, por lo menos con esta estrategia, ¿ya? Como conclusión final, Chile presenta baja tasa de cobertura y tamizaje a fondo de ojo, presentando inequidades entre los servicios de salud distribuidos por todo el territorio nacional.
Se requieren esfuerzos urgentes para la mejora de la tasa de cobertura de fondo de ojo y resolver la desigualdad existente de las tasas de cobertura entre los servicios de salud, en beneficio de toda la población chilena y a todos por igual, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención. Esta publicación en breve nosotros la vamos a disponibilizar a toda la gente apenas salga publicada. Sin embargo, para cualquier persona que tenga duda, me puede escribir a mí, Claudio Set. Si no, me pueden pedir el número Rolando, que está mucho más familiarizado con el dato técnico y cada uno de los detalles de los valores estadísticos. Así, pero estamos ambos abiertamente a poder responder dudas. Ese es el propósito de la investigación, de que quede en manos de todos y que se puedan tomar decisiones para poder avanzar en beneficio de la salud chilena. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por tu presentación. Muy interesante el paper, el artículo que vas a publicar. Ahora quiero dar comienzo a la presentación del doctor Alfredo Triviño. Muy buenas tardes. Continuando, vamos a continuación presentar el tema que se me ha asignado, que es la experiencia de nuestra red oftalmológica de atención primaria del Servicio de Salud Osorno en la estrategia del examen de retinopatía diabética a través de los exámenes de fondo de ojo. Nuestra provincia, que es la provincia de Osorno, actualmente con 209.757 habitantes, tiene la característica de poseer todas las comunas con una UAPO. Nuestra red ha logrado un 100% de cobertura territorial con las UAPO, lo cual para nosotros ha sido un gran avance en el trabajo estos últimos años. En la ciudad de Osorno tenemos obviamente el hospital base, que es el que hace de cabecera, la UAPO de Osorno, que actualmente figura una aquí, pero en la práctica son dos, la UAPO de Burranque, la UAPO en la comuna de Puyehue, la comuna de Puerto Octay, comuna de San Pablo, San Juan de la Costa, Río Negro. Como pueden ver, existe un 100% de cobertura territorial con nuestra red de UAPOs. Ahora, para que esto funcione hemos tenido que conformar un equipo coordinador de esta red oftalmológica en nuestra provincia, cuyas funciones son principalmente unificar el modelo de atención, visitar en terreno a las diferentes UAPOs para ver sus problemáticas que puedan ir teniendo e irlas solucionando, coordinar acciones desde las UAPOs en el mismo hospital, coordinar reuniones de red y gestionar recursos en cuanto a equipamiento y capacitación. En este contexto es el servicio de oftalmología del hospital base el que da las directrices desde el punto de vista técnico de cómo funcionar en las distintas UAPOs y existe una permanente retroalimentación con las UAPOs. Por lo tanto, acá ya no tenemos UAPOs que estén trabajando cada uno por su lado tratando de hacer las cosas mejor. Acá funcionamos centralizado y cada UAPO desarrollando lo que le corresponde. Para que esto funcione, que en el papel suena bastante fácil, pero en la práctica no lo es, se tienen que dar varios elementos reunidos. Uno, disponer de médicos oftalmólogos que estén disponibles a participar en esta república. Segundo, disponer de un hospital que entienda que la oftalmología no solamente se hace a nivel secundario y que lo que se pueda hacer a nivel de atención primaria va a redundar directamente sobre la misma atención secundaria, disminuyendo en una forma considerable las listas de espera. Tercero, un departamento de salud municipal, entendiendo que las UAPO dependen de los departamentos de salud municipal en su gran mayoría en el país y concretamente en nuestra provincia todos así lo son, y que también entiendan estos departamentos de salud que no solamente el objetivo de ellos es cumplir metas y cumplir cifras en cuanto a fondos de ojo, por ejemplo, o a refracciones, sino que tiene que haber una integralidad y seguimiento de esta atención. Y finalmente, un servicio de salud que es el que coordina a través de las directrices con el mismo financiamiento y las políticas de este servicio de salud, que es el que aúna todas las voluntades y permite que avancemos en este proyecto que tenemos desarrollando. Obviamente tenemos grandes ventajas con nuestra red. Aseguramos, como ya bien dije, un 100% de cobertura. Damos atención especializada y de calidad en el propio territorio a la mayoría de nuestros pacientes. Y cuando debemos derivar al hospital, en este caso a Osorno, tenemos derivaciones que son bastante rápidas y fluidas, lo cual redunda en una mucha mejor atención para el paciente. Ahora, en nuestra red, estamos enfocando, como en todas partes, en todo el país, en la problemática que significa la retinopatía diabética. Sabemos todos la implicancia y la gravedad que tiene la diabetes como enfermedad, lo que significa para el país
en este caso. Y en lo que nos atañe a nosotros, en nuestra especialidad, sabemos que hay un porcentaje altísimo de pacientes diabéticos van a desarrollar retinopatía diabética. Ya bien lo mostró Claudio Zet en su presentación anterior, que hay series que oscilan entre el 25 hasta el 40% incluso de diabéticos que va a desarrollar retinopatía diabética. De ellos, entre un 5 a 10% va a requerir procedimientos más complejos, como vitrectomía, inyecciones intravítreas, fotocoagulaciones láser. Hasta el año 2020 teníamos una cobertura, y esto lo mostró muy bien, lo graficó muy bien Claudio también en su presentación, promedio de un 34% de cobertura, lo cual per se ya era bajo, pero con la situación actual que estamos viviendo, al año 2021, por información que nos fue entregada hace cosa de 2-3 semanas por el doctor Fernando Barriga, que es médico asesor del ministerio, tenemos solamente un 16% de fondos de ojos realizados a nivel país. 16. Significa que el descenso ha sido dramático. Ahora, ¿qué ocurre con nosotros como provincia? Nuestro Servicio de Salud Osorno tiene una población asignada que entre el año 17 y el año 20 varió entre 15.000 a 17.300 pacientes que están en controles del programa de salud cardiovascular. Fíjense abajo el porcentaje de cobertura. Ya lo mencionó Claudio en su presentación, que hasta el año 17 nosotros íbamos entre los alumnos aplicados del curso, por decirlo de alguna manera, estábamos prácticamente con un 57% de cobertura. Y posteriormente, el año 18, 19 y 20 nos hemos ido permanentemente a la baja. Entendiendo que el año 20 está afectado por el fenómeno de la pandemia, pero el año 18 y 19 tuvimos una baja importante, considerando lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque hasta el año 2018 nosotros teníamos una estrategia propia, como servicio y como red. Esto es la realización de fondos de ojos presenciales realizados por el médico oftalmólogo de la red. Y en los casos que no se podía resolver toda la atención, se complementaba con fondos de ojos digitales. Esto es a través de un pendrive o un CD, el médico oftalmólogo de la red realizaba los mismos informes. Lo cual nos permitía en ese momento prescindir de utilizar la plataforma RAS Valdivia, que era la que se estaba utilizando hasta ese año. Pero, ¿qué ocurrió en el año 18? Que el Ministerio de Salud nos impuso, y recalco la palabra impuso porque fue realmente una imposición, utilizar una plataforma nueva de teleoftalmología llamada DART, que ustedes ya deben conocer, lo cual a nosotros como servicio, que estábamos con un excelente rendimiento de cobertura en ese minuto, nos generó muchas interrogantes y básicamente pasó a ser casi una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque nos preguntábamos por qué teníamos que comenzar con un programa nuevo, que no teníamos mayor información, que no teníamos mayor validación, en la cual no teníamos tampoco literatura para poder echar mano y revisar cuál era la cobertura o cuál era, perdón, la estadística de rendimiento que tenía este programa. Pero, además nos encontramos que los informes que había que realizar para este examen no los realizaba la misma plataforma DART, sino que eran subidos a una nube desde el cual empresas privadas, que eran licitadas por cada servicio de salud, informaban posteriormente el resultado, provocando en el caso concreto que lo que nos afectó a nosotros, de largos retrasos, como voy a explicar más adelante. Pero tenía un costo bajísimo por examen informado, por lo tanto para muchos servicios de salud en el país y para muchos departamentos de salud pasó a ser una herramienta muy interesante porque el costo era realmente bajo. A nosotros nos generó una disminución significativa de la tasa de cobertura, como ya les mencioné. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, decidimos mantener nuestra estrategia que estábamos realizando de fondos de ojos presenciales y digitales por oftalmólogos de la red. Y solamente una cantidad mínima era enviada a la plataforma, en este caso a nivel ministerial. ¿Por qué? Porque debíamos cumplir con una fiscalización del ministerio que era bastante estricta en cuanto a que las guapas tenían que estar subiendo. No decían cuántos, pero teníamos que estar subiendo. Por lo tanto, subíamos algunos pacientes. Ahora, esta estrategia la manejamos básicamente en las 6 guapos pequeñas de la provincia. No así en la guapo principal, más grande por decirlo así, que es la guapo de Osorno, la cual optó por utilizar el sistema DART y ella fue, entre comillas, la responsable de poder bajar o de habernos bajado el rendimiento o la tasa de cobertura que teníamos, dado que es la guapo principal, es la que más pacientes tiene, y ese impacto negativo en la productividad lo tuvimos básicamente a expensas de la guapo de Osorno.
Durante los años 19 y 20, que son los 2 años exclusivos en que trabajamos solamente con DART, podemos informar o resumirlo de la siguiente manera, que el año 2019 hubo una derivación a médico, para informe médico, del orden del 26,7%, y el año 2020 aumentó a un 39,67%, un porcentaje bastante elevado. Y la otra cosa que nos llamaba la atención y nos preocupaba muchísimo era la cantidad de falsos negativos que observamos en nuestro estudio. El año 2019 un 5,2%, pero el año 2020 tuvimos un 10% de falsos negativos, lo cual, desde nuestra perspectiva, no cumplía con los estándares que nosotros necesitábamos. Por lo tanto, nuestra evaluación de DART en su minuto lo fue y lo sigue siendo no muy positiva. Como ya los mencioné, teníamos largos tiempos para esperar el informe, entre 15 días en el mejor de los casos, 3 meses e incluso periodos que hubo más tiempo de espera, con la consiguiente pérdida de seguimiento de muchos de los pacientes. Un alto porcentaje de informes dependían del médico, por lo tanto quedábamos bloqueados porque teníamos que esperar semanas y meses para que aparecieran los informes. Teníamos muchos falsos negativos, 5,2, 10% para nosotros era mucho. Y teníamos además muchos falsos positivos, como este que ustedes pueden ver acá en la fotografía, en la cual ven una imagen en la que no se ve nada. Y sin embargo, al lado está el informe DART que dice claramente que no se evidencia retinopatía diabética. Y como tal, tuvimos muchos casos de hemorragias vítreas o ojos únicos, inclusive, que eran informados como pacientes sin retinopatía diabética bilateral, en circunstancias que tenían un solo ojo. Es así como este año hemos tenido la posibilidad de conocer este nuevo software que se llama ART. ¿Y por qué nos decidimos por este software? Primero porque consideramos que es un software que tiene una experiencia probada en Estados Unidos y Europa. Tiene aprobación FDA, aprobación de la Comunidad Europea, ha sido validado por múltiples estudios con una interesante base de datos, con muchas publicaciones en revistas de connotada seriedad en el ámbito oftalmológico, y además nos prometía hacer un examen rápido con informe inmediato, lo cual ya nos sedujo de inmediato, considerando que estábamos dependiendo mucho de informes que llegaban semanas o meses incluso después, y con una potencialidad futura de diagnóstico de glaucoma, degeneración macular senil, hipertensión arterial, lo cual lo hizo bastante atractivo y decidimos probar este software. Aquí hay algunas publicaciones para que ustedes puedan, si alguno está interesado, puedan leer con más en detalle. La empresa nos decía que su software tenía una altísima sensibilidad y especificidad, a lo cual nosotros dijimos, bueno, veámoslo, probémoslo. Ahora, ¿cómo funciona? Básicamente son 5 pasos. El primero, obviamente, se entiende la captura de la retinografía. El paciente, aquí dicen no dilatado, pero en la práctica vamos a conversar eso. Son subidos a una nube en forma segura, encriptada y con códigos anónimos, de manera tal de que siempre se mantiene la reserva y se respeta la confidencialidad de los datos del paciente. Esto queda en una nube y paralelamente puede ser bajado en el computador del usuario. El tercer paso es que la inteligencia artificial, en un lapso que no supera un minuto y medio aproximadamente, interpreta estos datos e entrega un informe escrito, ¿ya? Bastante gráfico, el cual es recibido de inmediato por el examinador y en el último paso, el examinador define qué hace con el paciente, si lo deriva a su centro de salud que fue derivado o es derivado a médico. Bueno, eso es lo que nos decía la empresa. Ahora, ¿qué vimos nosotros? Nuestra experiencia. De partida implementamos 7 licencias de dicho software, tanto en las UAPOS de nuestra comuna y una en el Hospital Base de Osorno, a contar del mes de abril de este año solamente. Fue necesario validar algunas cámaras para poder obtener las imágenes correspondientes y consideramos que al 31 de mayo haber realizado 1048 exámenes es una cifra nada de despreciable. De los exámenes que realizamos, es importante destacar que el 60% prácticamente fueron negativos para retinopatía diabética derivable. El 27,93% dieron positivo para una retinopatía diabética derivable y un 11,94%, casi un 12%, fue incalificable. Ahora, cuando comparábamos lo que veía el software y lo que veía el oftalmólogo, ¿ya?, en el caso de los que eran positivos para retinopatía diabética, que es la población objetivo en la cual nosotros debemos obviamente actuar, nos dimos cuenta que un 62,8% de este grupo concordaba
plenamente lo que el software informaba con lo que el oftalmólogo veía. Y un 37,2% de los casos no había una concordancia, por lo tanto teníamos una discordancia. Ahora, ¿cómo detallamos esta discordancia? Bueno, nos encontramos que uno de estos pacientes, uno solamente, que representa el 0,34% de este grupo, fue informado como un falso negativo. Pero era un paciente que tenía una catarata, por lo cual podemos asumir que ahí hubo un factor también a considerar. Ahora, si consideramos el total de la población, este falso negativo, que fue el único que hemos observado, representa el 0,09%. Es bajísimo. Tuvimos un 11,26% de falso positivo sin retinopatía. Esto es que el software informó presencia de retinopatía, pero el médico lo descarta. Y tenemos un 25,6% en el cual tanto el software como el médico concuerdan en que hay una retinopatía diabética, pero no hay concordancia respecto al grado que se le otorga. Por lo tanto, yo lo llamo como una discordancia relativa, porque ambos, tanto médico como software, reconocen que hay una alteración. Ahora, ¿qué ventajas observamos con ella al realizar el examen? Encontramos una facilidad en la toma de las fotografías. Son dos fotografías de mácula de nervio óptico. Claudio Set va a mencionarlo en la charla que sigue, con más in extenso. Importante para nosotros que todas las cámaras, incluso las portátiles, pueden ser utilizadas. Y este es un detalle no menor. Cuando parte la estrategia de teleoftalmología del Ministerio, muchos servicios de salud habían implementado en sus guapos cámaras no mediáticas portátiles. Sin embargo, al poco andar con el sistema DART ya en uso, se empiezan a dar cuenta que no funciona. Y posterior a eso, la fábrica que vende, en este caso DART, informa que las cámaras portátiles no sirven, pero las cámaras ya estaban compradas. Acá pudimos utilizar nuestras cámaras. La dilatación, en el caso de los portátiles, preferimos dilatar a todos los pacientes para hacer más expedito el examen. Pero en el caso de las cámaras estáticas, solamente un 20% fue dilatado. O sea, 80% de los pacientes no necesitó dilatación. El informe efectivamente es muy rápido. Y otra cosa importante, el software es altamente sensible a los parámetros de calidad. ¿Qué significa? Que no se arriesga a informar nada si no tiene una buena calidad de imagen, a diferencia de lo que estábamos viendo con el sistema anterior. Lo cual también nos da una tranquilidad de saber que el software no se está arriesgando en diagnósticos que no está seguro según sus parámetros. Este es el informe como ustedes lo pueden ver habitualmente en la hoja una vez que se imprime. Y lo que nos llamó mucho la atención es esta sensibilidad de la inteligencia artificial de este software. En forma positiva nos llama la atención la inexistencia prácticamente de falsos negativos. 25%, como ya nombré, eran informados como positivos, pero variaban con la estimación del médico. Por lo general siempre el software iba como un peldaño más de gravedad que lo que el médico observaba. Y esto nos llevó a plantearnos respecto a la hipersensibilidad que puede tener esta inteligencia artificial. En algunos casos, y esto estamos partiendo porque necesitamos más tiempo, consideren que llevamos prácticamente 2 meses solamente con el software, hicimos angiografía a algunos de estos pacientes, y creo que Claudio también va a hablar en extenso de esto en la charla que sigue, pero pudimos ver, por ejemplo, que en este paciente, en esta retinografía, en que uno logra vislumbrar algunos microaneurismas, a simple vista o a simple análisis, caería dentro de la definición de una retinopatía diabética no proliferativa leve. Pero cuando hacemos la angiografía, vemos la cantidad de microaneurismas que tienen los 4 cuadrantes y zonas incluso de isquemia. Por lo tanto, sí cumple el criterio de retinopatía moderada, que era lo que había informado el software. Ahora, ¿qué tenemos pendiente en nuestra evaluación y en nuestro trabajo con este software? Una correlación de la angiografía con los casos de discrepancia con los grados de retinopatía. Es bastante ambicioso porque implicaría tener que hacer la angiografía a todos estos pacientes, pero vamos a tratar de hacer la mayor cantidad posible y confrontar esos datos. Un estudio también del edema macular. El edema macular necesitamos un estudio un poco más complejo porque necesitamos compararlo también, aparte de la apreciación clínica del oftalmólogo, con un estudio de angiografía, con un estudio de OCT. Y un análisis estadístico de los resultados, que es lo que nosotros nos hemos planteado para poder proyectar esto o presentar esto de aquí a algunos meses más, con una base de datos bastante mayor. ¿Qué conclusiones tenemos entonces respecto al software ART? Bueno, primero que es un software amigable de uso, tiene una rápida toma y procesamiento de las imágenes, funciona con diferentes cámaras, como ya mencioné. El informe efectivamente está impreso en menos de 2 minutos,
y lo cual es muy importante para nosotros por nuestro sistema de trabajo en red, que a nosotros nos permite determinar una conducta a seguir prácticamente inmediata. Porque si el paciente está normal es derivado a su centro, a su CEFAM de origen, pero si está alterado va a ser citado inmediatamente o en plazo de pocos días con el especialista. La inexistencia de falsos negativos para nosotros es de vital importancia, porque nos permite saber que tenemos una herramienta que no se equivoca en ese contexto. Por lo menos en nuestra experiencia, y en eso concordamos mucho con la literatura, no hemos observado pacientes con retinopatía diabética que este software no haya podido diagnosticar. Y la hipersensibilidad de falsos positivos la tenemos en evaluación, porque la pregunta es si realmente son falsos positivos. Ahora, consideramos que esta herramienta de este software de ART es una valiosa herramienta para el manejo del fondo de ojo en nuestra red, dado el sistema que disponemos de trabajo, dado que disponemos de un informe inmediato y podemos asegurar la evaluación del oftalmólogo en forma rápida. Y cuando digo rápida, en el caso de nuestra red de atención, no supera algunos días o una semana probablemente. Ahora, ¿qué preguntas quedan en el aire? Una de las primeras que nos planteamos: ¿somos nosotros los que nos estamos equivocando? ¿Somos los oftalmólogos? O sea, ¿son nuestros exámenes correctos o es la inteligencia artificial la que está sobredimensionando en ocasiones estos exámenes? O, visto desde el otro lado, ¿es la inteligencia artificial la correcta y somos nosotros los que no tenemos la capacidad de tanta resolución? Considerando que nosotros habitualmente nos enfrentamos ante un paciente con un examen dinámico, en el cual el paciente se mueve, el paciente está cansado, pupilas que no dilatan bien, a veces hay cierta opacidad de medio, sumemos la mascarilla y se empiezan a empañar las ópticas, las lupas, el mismo cansancio hasta del mismo examinador, una serie de elementos que hace que podemos cometer, entre comillas, ciertos errores. Y va a ser, o es la inteligencia artificial la que nos viene entonces a cambiar ese paradigma de lo que consideramos correcto. ¿Cuál es el gol estándar actualmente para decir que un fondo de ojo es correcto? El médico, el oftalmólogo, realizando un examen de fondo de ojo, ya sea con un oftalmoscopio indirecto, ya sea con una lupa en una lámpara de hendidura o con un oftalmoscopio directo. Pero siempre pasa por la parte humana de un oftalmólogo. Finalmente, y quisiera recalcar que el desafío de utilizar esta herramienta ha sido muy interesante para nosotros. Para nuestro sistema de trabajo en red es altamente positivo. Ha sido en estos 2 meses una ayuda importantísima y recalcar que nos permite tener resultados inmediatos. Creo que hay muchas cosas todavía que tenemos que ir aclarando, como estas preguntas que yo les mencioné. Tenemos que ir avanzando en el estudio de las angiografías, ver la correlación que existe, pero nuestra primera impresión, ya con más de 1000 pacientes, y que insisto, creo que no es una cifra despreciable, es que es un software altamente confiable, es un software que ayuda mucho en nuestra función, considerando que en atención primaria tenemos que tener resolutividad y tenemos que tener hoy día, en el momento actual que estamos viviendo y el momento que se nos viene, porque siempre hablábamos de la pospandemia, si ni siquiera hemos salido de la pandemia todavía y ya estamos como estamos. Imaginen cómo va a venir a futuro. Entonces tenemos que poder actuar con rapidez y con decisión y con soluciones, y yo creo que este software nos ayuda muchísimo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, doctor Triviño, por su presentación, por sus observaciones, sus comentarios y también acercarnos un poco a la realidad de una red de oftalmología como es la de Osorno, que está también equipada y también organizada. Ahora le quiero dar el pase a Claudio, que nos va a presentar unos casos clínicos muy interesantes. Adelante, Claudio. Hola, ¿cómo están? ¿Me escucho bien, verdad? Ok. Muy buenas noches, ahora en vivo. Muchísimas gracias por la atención a todos los asistentes que han participado de este webinar y nos han puesto atención tanto a la doctora Olga Cerón como al doctor Triviño y a mí. Tenemos, la verdad, un caso clínico. No sé si ya están viendo mi pantalla. Es un caso clínico, teníamos varios casos clínicos, pero por tema de tiempo, básicamente para dejar esta duda de aquello que planteaba el doctor Triviño en su presentación, respecto de cuánto, porque en el fondo casi la mayoría de los estudios científicos que existen se compara
el médico retinólogo, ¿verdad? A partir del análisis que puede hacer de una retinografía y el algoritmo de inteligencia artificial en base a la misma retinografía. El tema es que el diagnóstico se ve mucho más agudizado a partir de los exámenes complementarios que se realizan, sobre todo la angiografía fluoresceínica y el OCT, ¿verdad? Actualmente yo estoy colaborando con ATM y la empresa Ayart, en la cual yo he podido hacer uso de algunas licencias comparando el dato de, comparando algunos pacientes que van para el estudio de la retinopatía diabética con exámenes complementarios, ¿verdad? Y a esos pacientes le hacemos retinografía con pupila dilatada, le hacemos OCT, le hacemos angiografía, ¿verdad? Y todos esos exámenes complementarios son aquellos que estamos tratando de comparar con los análisis que estamos haciendo de inteligencia artificial, ¿ya? Les presento el siguiente caso del cual me gustaría poder tener algún tipo de colaboración de los asistentes. Este es un paciente, ¿verdad? Ahí está la retina. Esa es la fotografía de 50 grados con pupila dilatada que analiza, centrado la mácula, ¿verdad? Que analiza el software de inteligencia artificial. Y esto lo complementamos con una imagen del nervio óptico centrado, ¿verdad? Ese es el análisis que hace el software. El caso clínico corresponde a un paciente sexo masculino de 57 años de edad, diagnosticado con diabetes mellitus hace 4 años. Ese es el área de evaluación, no tiene más fotos periféricas, solamente ese es el área de evaluación que tiene el software de inteligencia artificial. Vamos a hacer un análisis, vamos a combinar esas dos imágenes, ahí está el campo de visión que tiene el software Ayart, ¿verdad? Eso es lo que les ponemos al software. Ahí tienen la imagen ampliada. Por favor, analicen esa imagen, la audiencia, por favor, si puede revisar bien la imagen y analizar los hallazgos retinográficos respecto de un paciente que sabemos que tiene diabetes mellitus, y ahí ustedes saben cómo se realiza la clasificación, ¿verdad? Buscar microaneurisma, hemorragias, exudados, etc. Si pudiesen ahora responder una encuesta y realizar una clasificación, ahora va la encuesta, ¿verdad? Ok, vamos con los resultados. ¿Me pueden comentar los resultados? Sí, la alternativa 1, imagen sin calidad suficiente para ser evaluada, tiene un 23%. Sin retinopatía diabética tiene un 37%. Retinopatía diabética tiene un 35%. Lo más bajo tiene un retinopatía diabética no proliferativa moderada y sin edema macular un 2%. Con un 7% está con edema macular. Ahí estamos publicando los resultados. Ok. Bien, entonces un 35% dijo que el paciente no tenía retinopatía diabética. Un 37% dijo que el paciente tenía retinopatía diabética leve. Un porcentaje menor de personas dijo que tenía retinopatía diabética moderada. Vamos a ver qué es lo que dijo el software. El software dijo que este paciente tenía retinopatía diabética positivo para retinopatía diabética derivable y establece que tiene signos de retinopatía diabética no proliferativa moderada. ¿Ok? Y eso, de alguna manera, es un poco discordante respecto de la opinión que podemos tener con esta retinografía. Mira, un médico oftalmólogo, subespecialista en retina, con más de 20 años de experiencia, el cual se dedica a la descripción de imágenes retinográficas, describe lo siguiente: papila bien delimitada, vital, árbol vascular de aspecto normal, mácula no se observan lesiones, mediana periferia con alguna hemorragia en mancha y autofluorescencia de polo posterior normal. Yo les voy a mostrar enseguida la autofluorescencia. El tema es que el médico estableció aquella descripción ni siquiera a partir de solamente estas dos fotos, sino que también analizó toda la retina periférica, ¿verdad? El software solamente tuvo el análisis de estas dos fotografías. Efectivamente, cuando analizamos con cierto detalle, analizamos algunas hemorragias a nivel nasal. Vamos a ver, ahí está nuevamente la imagen. Ahí está la autofluorescencia, no aparece ningún detalle relevante.
Ahí está la imagen infrared, que es una imagen complementaria. Habitualmente los pacientes que van a estudio geográfico tienen estas imágenes. Ahí está el análisis comparativo de estas tres imágenes, ¿verdad? El tema es que adicionalmente, para llegar al mejor diagnóstico, la angiografía es importante. Miren esta fase aún arterovenosa tardía, ¿verdad? Donde a nivel del polo posterior, si bien se ven algunos microneurismas, ¿verdad? Con cierto grado de extravasación de contraste, en la retina más periférica, que está por fuera del área de evaluación de la fotografía que nosotros obtuvimos, no hay, se ven más microneurismas. Y cuando hacemos la angiografía periférica, en la periferia vemos bastante más microaneurisma, con áreas de isquemia incluso, ¿verdad? Y bastante más alteraciones de las que veíamos en el área que estamos evaluando y con la retinografía. Ahí está la fase tardía, se ve ahí un punto de extravasación de contraste, muy leve de todas maneras, ¿verdad? Vamos a ver, a partir ahora que tenemos todo ese análisis, aquí recuerden que teníamos la retinopatía diabética no proliferativa moderada, ¿verdad? Con un nivel de clasificación 2.0, o sea que en el límite más bajo de retinopatía diabética no proliferativa moderada, pero sin embargo lo clasifica como moderada. Vamos a ver qué es lo que dijo el médico oftalmólogo a partir de la descripción angiográfica. El paciente muestra un lleno adecuado en tiempos de arterias y venas, en tiempos avanzados muy escasos, punto hiperfluorescente en polo posterior y en mayor cantidad en mediana periferia. En mediana periferia algunas áreas de hipofluorescencia por falta de higiene capilar, sobre todo en el sector nasal. Diagnóstico médico angiográfico, retinopatía diabética no proliferativa moderada, concordante, ¿verdad?, con lo que estableció Ayart. Y con bastante menos información, ¿verdad?, de lo que pudimos realizar con estudios de autofluorescencia, con estudios de infrared, con estudios de aneritra, con estudios de OCT, que no lo he puesto aquí, ¿verdad?, con estudios de angiografía, ¿verdad?, con todas las fotografías que deben realizarse para analizar la periferia. Por lo tanto, a lo mejor aquellos análisis respecto de los falsos positivos que estamos teniendo, que el doctor Treviño ha expuesto, a lo mejor eventualmente el software está viendo más información a partir del procesamiento de la imagen que establece, que más allá de lo que podemos ver nosotros de una simple retinografía, el software puede obtener más información, incluso a llegar a homologar lo que se podemos realizar con exámenes complementarios. Claramente esto es un caso aislado, ¿verdad? Tenemos algunos más casos que representan esta misma línea. Claramente hay que estudiar más, pero lo dejo aquí para que en el fondo dejemos esa incógnita y generemos raciocinio para poder evaluar qué es lo que está pasando en el diagnóstico retinográfico comparado con el diagnóstico angiográfico y cómo se comportan los valores de sensibilidad y especificidad calculados en la literatura científica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudio, por tu exposición de ese caso. Tenemos algunas preguntas para nuestros expositores. Doctora Olga, preguntan, ¿cuál es la importancia de que un software de inteligencia artificial esté certificado por la FDA? Buenas noches, muchas gracias por esa pregunta. La importancia de la aprobación de la FDA, the Federal Drug Administration, la cual es la agencia regulatoria en los Estados Unidos, es que esta agencia repasa y da aprobación a nuevos productos y es clave en el proceso extensivo de evaluación y vigilancia de productos médicos en referencia a su uso y beneficios y riesgos y validación. Y también provee a la información necesaria basada en base científica para la mejoría de la salud, ayuda con credibilidad y un impacto directo a través de diagnóstico y tratamiento y muestra seguridad para proteger a la salud pública y también ayuda a acceso a mercadeos internacionales. So es algo que ayuda bastante en la inteligencia artificial y en muchas medicinas nuevas y tecnología nueva en el sector de la salud.
Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Doctor Triviño, claramente usted también tiene preguntas, pero tiene dos preguntas. Bueno, Lo voy a hacer en una pregunta, dos preguntas. Nos consultan, ¿cuántos pacientes ha evaluado hasta ahora? ¿Tendrá ese dato con este nuevo software, claramente? ¿Y cuál ha sido, cree usted, el impacto de AYAR en la red de salud oftalmológica? bueno, buenas noches ahora que estamos en vivo, a todos los asistentes. Creo que ha sido un muy buen webinar. Creo que es muy interesante el tema. Bueno, respondiendo a tu pregunta, lo que mostramos en la presentación era el 31 de mayo, que teníamos 1048, y el día de ayer llevábamos 1507, lo cual nos está dando un promedio más o menos de 250 exámenes semanales, ¿ya? Lo cual para nosotros es bastante bueno, y nos permite proyectar esto al año y poder retomar durante lo que queda los próximos meses gran parte de ese terreno que habíamos perdido en nuestra tasa de cobertura. Respecto a tu otra pregunta, creo que lo mencioné cuando terminé la presentación, ha sido una herramienta muy, muy interesante, muy importante. Yo lo resumiría básicamente en tres pilares fundamentales que tiene este software para nosotros. Primero, la rapidez del examen. La rapidez del examen, más allá de que se demore 1 minuto o 5 minutos, pero es que tenemos un diagnóstico informado por inteligencia artificial inmediato. Significa que el examinador, con el paciente ahí presente, ya tiene un informe. En la red que nosotros trabajamos, en general, los tecnólogos que van tomando o hacen las retinografías, que están bastante entrenados, tienen bastante criterio en cuanto a diagnosticar o saber ellos cuáles son más prioritarios de derivación. Por lo tanto, los pacientes sanos son rápidamente derivados a su centro de salud, pero todos aquellos que presenten cierto grado de gravedad o duda diagnóstica son derivados con nosotros los oftalmólogos, los 5 que participamos en esta red. Por lo tanto, podemos dar una prestación rápida y oportuna. El segundo punto que quiero recalcar, que a nosotros nos ha dado mucha confianza, es que el software, también lo mencioné, no se arriesga a dar datos que no está seguro. Prefiere omitir y pasar como incalificable un 12% a estarse arriesgando con diagnósticos que eventualmente pudieran no serlo. Y eso nos da también mucha confianza. Y el tercer punto es la prácticamente inexistencia de falsos negativos. Y esto yo creo que para nosotros es importantísimo. Si tenemos una herramienta de inteligencia artificial, que es lo que nosotros, no la literatura, lo que nosotros hemos ido viendo, no hay prácticamente falso negativo, tenemos la certeza de que no se nos están pasando pacientes con retinopatía diabética. Y eso es un respaldo y una tranquilidad para nosotros, como profesionales que estamos trabajando y para toda la red, de calidad en lo que estamos haciendo. Así que te respondo, Jamie, a tu pregunta diciéndote que es una herramienta importantísima. Estamos proyectando, les comento también, no solamente trabajar con los pacientes del programa de salud cardiovascular, que son esos 17.000 que tenemos asignados en nuestra provincia, sino que estamos yendo un poquito más allá y empezamos esta semana a trabajar con los colegas de endocrinólogos que manejan a los pacientes diabéticos ya a nivel secundario en el hospital, en el servicio de endocrinología. Y ellos también manejaban una base de datos. Muchas veces esos pacientes no llegaban a nosotros a través de la derivación de los CEFAM. Por lo tanto, también ahí tenemos otro nicho en el cual vamos a trabajar con el software. Así que, en resumidas cuentas, es una experiencia en estos 2 meses muy positiva y creo que es una herramienta muy, muy importante y, como dijo también Claudio, que tenemos que ir aprendiendo de esto, tenemos que ir entendiendo, por ahí lo deslizó Claudio y algo lo habíamos comentado también, que no sé si la fábrica nos ha contado todo de cómo el software lee, pero da la sensación de que el software va un poco más allá, porque tiene la capacidad, como mostraba Claudio en esa foto de 50 grados, de inferir o concluir cosas que recurriendo a angiografías de mayor campo, recién ahí puede llegarse al diagnóstico. Por lo tanto, creo que es una herramienta interesantísima y esperamos reunirnos en alguna ocasión a futuro y poder mostrar ya nuestro trabajo con un poquito más de estadística también. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su completa respuesta. Sabemos que estamos súper pasados de la hora, así que nos quedan algunas preguntitas, pero vamos a responder por correo.
En nombre de ATM y AENUC, agradecer su asistencia. Todavía tenemos una alta asistencia hasta esta hora, así que esperamos haber contribuido a la difusión de este tema tan interesante con estos tremendos oradores en el diagnóstico de la retinopatía diabética. Muchas gracias y espero que tengan una bonita noche.